Fuerte abrazo, amada iglesia, Dios de gracia y amados hermanos en Cristo que nos acompañan en esta ocasión para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Hemos estado contestando la pregunta: ¿qué pide Dios de sus hijos en medio del COVID? Y es que creemos firmemente que la enseñanza de las Sagradas Escrituras nos muestra cuál debe ser el proceder de todo hijo de Dios en medio de una crisis como la que estamos viviendo. Y por eso el Espíritu Santo de Dios nos guió a la persona de Noé para ver cómo Dios trabajó en él para usarlo en medio de una crisis también universal. ¿Qué pide Dios de sus hijos en medio del COVID-19? Esta vez contestamos que nos gocemos en Él, que nos gocemos en Él. Oremos. Gloria a tu nombre, nuestro Dios, porque no estamos solos en medio de esta pandemia. Nuestro futuro no es incierto. No estamos desamparados, porque tú eres nuestro Padre Celestial, tu Hijo Jesucristo es nuestro Salvador y tu Espíritu Santo es nuestro Consolador. Ten la bondad, oh Dios, de darnos la suficiente sensibilidad en esta hora para recibir con reverencia, con gratitud y con entendimiento el mensaje de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo con nosotros, en Cristo tu Hijo. Amén. Mis amados, me da vueltas en la cabeza lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica en su primera carta, capítulo 5, verso 16. Concretamente dice: estad siempre gozosos. Estad es una orden. Siempre es un tema de continuidad, de mantenerse en. Y gozosos es la expresión de toda vida, de todo hijo de Dios, que surge desde su interior como resultado de estar en el Señor. Esta orden inspirada de Dios no llamaría tanto la atención, sino porque está dada a esta iglesia cristiana en Tesalónica, pero después de anunciarles los eventos finales de la humanidad, comenzando con el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, el apóstol Pablo, inspirado de Dios, habla de cómo va a terminar la vida en este mundo y sospechando que los hijos de Dios podrían entrar en estados de incertidumbre y hasta de desesperanza, de tristeza, viene la orden: estad siempre gozosos. Ahí en 1 Tesalonicenses 4:17, el apóstol Pablo expresa con claridad la idea del arrebatamiento de la iglesia. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, entonces nos damos cuenta que Dios instruye a su pueblo, al pueblo de Dios, a experimentar el gozo y a permanecer en el gozo en momentos de crisis, porque es cuando hace falta. En momentos de quietud y de tranquilidad parecería que es más fácil tener gozo, pero no así en tiempos de crisis. Pensando en el extraordinario siervo de Dios Noé, yo me preguntaba en estos días, ¿Noé tendría gozo mientras construía el arca,
sabiendo lo que se avecinaba? Bueno, trato de contestarme esta pregunta y voy al libro de los Hechos, capítulo 16, verso 25, que refleja allí una actitud muy contrastante del apóstol Pablo y de su compañero Silas. Dice que están en prisión, pero dice que están orando y cantando himnos a Dios. Están en prisión, pero Pablo y Silas están orando y cantando himnos a Dios. Y justamente es desde esa cárcel en Filipos donde el apóstol Pablo escribe su famosa carta a los filipenses sobre el gozo cristiano. Ese estado del ser lleno de plenitud, porque habiendo puesto nuestra fe en Cristo y habiendo sido salvados por Él, todo está arreglado, todo está resuelto, todo está en orden. El pasado ha sido perdonado, el presente lo vivimos con Él y el futuro lo viviremos con Él en las moradas celestiales. Entonces, ¿podemos vivir gozosamente en Dios en medio de esta pandemia? La respuesta, mis amados, es sí, sí, sí podemos. Claro que podemos vivir en medio de esta pandemia gozándonos en el Señor. Claro, entiendo que la pregunta inmediata sería, ¿pero cómo? La Biblia muestra a Noé viviendo en una relación plena con Dios al punto de escucharlo, confiar en Él y obedecerlo. Quien vive una relación con Dios con esos ingredientes debe tener una vida emocional saludable. Es decir, experimenta paz, contentamiento, gozo. Y nada de estos ingredientes proceden de nosotros mismos, mis amados. No están en nosotros mismos, no los tenemos, no los podemos crear si no los recibimos de Dios mismo. Permítanme ahondar más en esta explicación usando la maravillosa explicación que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículos 1 al 12. Para entenderlo mejor, lo voy a explicar en 3 ideas concretas. Primera, Cristo ahí en Juan 15 habla de su relación con los suyos. Esta relación es en la siguiente calidad. Dice Él, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Yo soy la planta principal, dice Jesús. Yo soy la planta madre. Ustedes están como pámpanos, surgen de mí y están adheridos a mí, están pegados a mí. El pámpano no puede prescindir de la vid porque simplemente ella es quien le suministra la vida, y si no le llega al pámpano, éste se enferma, dice ahí, deja de dar fruto y es cortado y se seca. Los versículos 4 y 5 de Juan 15 no dejan lugar a dudas que para experimentar el gozo de Dios en tiempos de crisis hay que estar adheridos, agarrados, literalmente pegados a Cristo, porque sin Cristo no podemos hacer nada. Así que el origen del gozo de Dios, del gozo cristiano, es estar pegados a Cristo,
en una relación íntima, personal, permanente. Permítanme ahora dar la segunda idea. Además de estar pegados a Cristo, hay que estar pegados a su palabra. Es importante oír la palabra de Dios, es importante leer la palabra de Dios, es importante estudiar la palabra de Dios, comprenderla y vivirla. Miren ustedes lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39. Recoge palabras de nuestro Señor Jesucristo y Él dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esta idea la complementa en Juan capítulo 15, versículo 7, donde se explica que permanecer en Cristo y en su palabra nos habilitará para hacerle inclusive peticiones y obtenerlas. Y el versículo 10 de ahí de Juan 15 asegura que practicar sus mandamientos nos habilita a permanecer en su amor para nosotros, así como Él recibe el de su Padre por ser obediente a sus mandamientos. Para vivir en el gozo de Dios en medio de cualquier crisis, hay que estar pegados a Cristo, pegados a su palabra, conociéndola, creyéndola, poniéndola en práctica. Pero comparto la tercera idea ahora. Si yo vivo pegado a Cristo y pegado a su palabra, mediante este proceso su gozo se cumple en mí, me llena, y mi gozo en Él se hace una realidad. Y esto ocurre porque al recibir nosotros a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dice la Escritura, que fuimos llenos de su Espíritu Santo, Él nos selló y Él produce en nosotros gozo, que es un estado pleno del ser que no depende de las circunstancias. Esto ustedes lo pueden corroborar en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es, entre otros, gozo. Entendiendo la explicación de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que Noé tenía eso, una relación pegada con Dios, pegado a la palabra de Dios, obediente a la palabra de Dios. Eso le permitió actuar pertinentemente en medio del diluvio, en medio de la crisis, inclusive de la sociedad previa al diluvio. Amados, en medio de la crisis, gocémonos en el Señor. Digamos como el profeta Habacuc, allá en su capítulo 3, verso 17 en adelante: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Verso 18: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y yo pregunto, ¿amén? Y yo confirmo, amén. Y que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu, sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén.